Continúa debate. Le reitero la pregunta, quedó pendiente. ¿No le parece que hay entre lo que se anuncia o lo que se dice que se va a hacer y lo que realmente se hace? ¿No le parece que hay un desequilibrio? Yo veo una cantidad de anuncios impresionante, pero veo que la implementación no se produce o se produce en mínima escala. Sí, nosotros coincidimos con esa observación. Es algo evidente que en algunos sectores de la política de pronto se ha descubierto que esta temática de la seguridad vial es una temática que vende, que da tapas en diarios, y entonces hay como una hiperproducción, una búsqueda permanente de innovar con nuevas legislaciones o reglamentaciones. Y justamente es algo que nosotros insistimos mucho desde Luchemos por la Vida en esta cuestión. Hagamos cumplir las leyes fundamentales. Todavía tenemos un déficit en el uso del cinturón de seguridad dentro de un vehículo impresionante en todo el país, una falta de controles con respecto a esto, con respecto al consumo de alcohol y la conducción, el uso del casco que se ha multiplicada el parque automotor de vehículos de dos ruedas, lo cual está complejizando mucho, sobre todo en el interior del país, esta siniestralidad. No se controla, no se difunde. Tenemos que afianzar temas claves de la seguridad vial primero, antes de ponernos a dilucidar nuevas legislaciones que requieren de infraestructura, de capacidad de contralor, de gente sanción, en la calle controlando y sancionando. Exactamente. Y sanciones que después el usuario tenga que terminar pagándolas. Por supuesto, porque lamentablemente, y en esto a veces se confunde un poco la cuestión de controlar y sancionar con reprimir. Bueno, sí. Y tenemos que tener en cuenta algo. El ser humano es el mismo. Acá, en Alemania, en Suecia, en la India. Quiero hacer una pregunta la también. mentalidad, la forma de elegir qué hacer en nuestra vida es la misma. Psicológicamente funcionamos igual, nuestras mentes funcionan igual. Las culturas pueden cambiar, pero hay algo fundamental. En todos los países hubo un tiempo en el cual el tránsito era anárquico y caótico y mucha gente moría. Pero hubo naciones que se nos adelantaron por razones históricas, económicas, sociopolíticas, muchas cosas, y comprobaron que se podía bajar esto. Que esto no tenía por qué ser así. De hecho, hoy en el mundo se habla de visión cero. Es decir, visión cero es una propuesta casi filosófica, digamos. Y es que no se debe asociar más movilidad con mortalidad. No hay por qué creer, como se creía en una época, que los muertos en el tránsito eran inevitable, claro, una consecuencia. El pago que había que dar a cambio de una movilidad mayor. No es cierto. Esto se ha demostrado que no tiene por qué ser así, que podemos tener una movilidad sostenible y no tener muertos en el tránsito. Pero también la visión cero dice que todos sabemos que el error humano es imposible de erradicar al 100%. Entonces, toda la nueva política, el nuevo paradigma de seguridad vial nos está diciendo, tenemos que pensar los caminos para el error humano y para los más vulnerables. Tenemos que pensar las velocidades, las legislaciones, contemplando el error humano como una posibilidad. Tenemos que pensar que cada uno cuando está en la calle piensa en lo que uno tiene que hacer y trata de hacerlo mejor. La mayoría no somos suicidas. ¿Sí o no? Pero sin embargo, al momento de tomar decisiones, tomamos decisiones equivocadas. Y esto es porque, vamos a un ejemplo muy concreto, la velocidad. Porque aprendemos que ir más rápido nos trae beneficios, entonces vamos más rápido. Si tenemos un auto que lo permite, vamos más rápido. Lo hacemos una vez con un poquito de temor, otra vez con a lo mejor un poco menos, al tercero es lo habitual. Y creo que tengo bajo control, se corren los límites. ¿Qué pasa? Si nada pasa, si ningún imprevisto sucede, probablemente yo llegue a destino más rápido antes que yendo a menor velocidad. Pero cuando hay un imprevisto, entran a jugar las leyes de la física, ¿no? Y entonces no podemos frenar frente a este animal que se nos cruza en el camino, frente a un camión detenido sin luces que vemos abruptamente en la ruta, en fin, infinidad de situaciones. Y ahí sucede el siniestro y a más velocidad, más muerte. Entonces, ¿qué se hace con esto? Si el ser humano aprende por experiencia propia nada más, y lo que ve en la televisión le parece que siempre le sucede al otro, ¿qué hacemos con esto?
ahí tiene que intervenir el Estado. El Estado que tiene que saber que la legislación de tránsito está justamente para proteger al ciudadano. Entonces tiene que hacerla cumplir. Controles y sanciones severas para que el costo-beneficio cambie. Ya no me va a ser tan beneficioso y rápido porque me pueden multar o retener el coche o inclusive sanciones peores. Entonces, o retirar la licencia. Bajo la velocidad. Licenciada, ¿cuáles son los grupos de riesgo en el tránsito, los más complicados en la historia vial? Podemos analizar los dos puntos de vista. Por un lado, ¿quién es el más vulnerable? El más vulnerable es el peatón. El peatón que orilla el 30% de los muertos en nuestro país. Entonces, esto es vulnerable. ¿Por qué? Y obviamente, por una razón simple. No lleva carrocería que lo proteja de nada. Así que cuando hay una colisión, el peatón pierde. Por supuesto, los vehículos de 2 ruedas también son vulnerables por la misma razón. No tienen carrocería protectora, no se ven tanto, tienen menos visibilidad por el tipo de vehículo. Y en cuanto a población en general, está demostrado que los jóvenes son la población más vulnerable y los niños. Los niños por su fragilidad, porque no tienen conciencia de riesgo ninguna si son muy pequeños, porque la conciencia de riesgo se va construyendo, la percepción del riesgo se va construyendo a medida que maduran intelectualmente. Y por otro lado, los jóvenes porque, a pesar de tener todas sus facultades mentales y físicas a full, tienen el problema de estar saliendo al mundo, a la vida, de querer experimentarlo todo, de sentir que tienen mucho por delante, que la muerte está muy lejos, y entonces se arriesgan. Se sienten eternos. Se arriesgan, son muy susceptibles a las influencias de sus grupos de pares, y entonces de pronto hacen cosas que a lo mejor en algún momento alguien les dijo que no tenían que hacer, conducir alcoholizados, por ejemplo, o drogados, o subir la velocidad, pero como el grupo de amigos lo pide, el grupo de pertenencia, el grupo de ¿no? pares, el grupo de su misma edad, entonces los incita a cometer de pronto... transgresiones. Yo iba a decir transgresiones, porque no me gusta tanto hablar de infracciones, porque lo importante acá es el riesgo o la seguridad. Correr el límite. Correr el límite más allá. Exactamente, correr el límite, probarse, ¿no? Probarse y probar al otro. Doctora, en sus 20 años de Luchemos por la Vida, que creo que es una de las fundadoras de este grupo. Así es. Si usted tuviese que implementar una única medida, en este momento, decir, bueno, no nos queda más remedio, tenemos que tomar una decisión ya, aquí y ahora, para bajar la siniestralidad. ¿Qué haría? ¿Qué recomendaría? Número 1, una sola, que bueno, tiene todas las probabilidades de implementarla. ¿Qué haría? Lo primero que hay que hacer es generalizar absolutamente el uso de los elementos de seguridad pasiva de vehículos, fundamentalmente cascos en motos y cinturones de seguridad. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero eso no evita un accidente. Minimiza la mortalidad y las lesiones. Y este es el primer paso, porque si reconocemos que tenemos un tránsito en donde la infraestructura todavía nos debe mucha seguridad, donde la seguridad del automóvil tampoco está siendo cuidada en la manera adecuada. De hecho, no hay controles generalizados técnicos vehiculares, hay algunas legislaciones pendientes como los sistemas de retención infantil, que no está reglamentado cómo tienen que estar dentro del vehículo, en fin, una serie de cuestiones importantes, muy básicas, que todavía están pendientes. Si le interpreto, usted me quiere decir de que el que toma conciencia de que tiene que usar un cinturón de seguridad o un casco, está tomando conciencia de que está expuesto a un riesgo. Por supuesto. Okay. Licenciada, se nos terminó el programa en un suspiro. Sí. Así que, bueno, le invitamos a pasar a nuestra sección del maldito sobre. Ya venimos. Licenciada Isoba, llegó el momento del maldito sobre, es un clásico de nuestro programa. Usted delante tiene 3 sobres, de color verde, amarillo, rojo, sí. Dentro de una pregunta. Elija un sobre, saca la pregunta, la lee para usted. Si le parece que la puede responder, se la pasa al ingeniero Garibaldi, él la lee y usted la contesta. Si no le parece inconveniente, elija... Puede ser inconveniente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es personal. Es personal. ¿La respondemos? Sí. Bien. Sí. ¿Aceptaría un cargo en la función pública?
Yo creo que en este momento mi lugar está dentro de la sociedad civil, dentro de la ONG. Tenemos roles diferentes. La función pública es necesaria. Se necesitan expertos en la función pública, pero también se necesita que la sociedad le recuerde a los funcionarios responsables y los guíe, les recuerde lo que hay que hacer y los guíe para que traten de hacer las cosas bien. Y me parece que desde Luchemos por la Vida mi función es más efectiva que dentro de una función pública. Muy bien. Gracias, doctora. Bueno. Nos quedó un libro de cosas por preguntarle. Será en la próxima. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Alejandro, vas a coincidir conmigo en que el tema de la doctora Isoba, de lo que hace la seguridad, y algo que charlábamos hace un rato, es que los accidentes son hoy. La gente se está matando hoy. Claro. ¿Okay? Y creo que hay algo que nos afecta a todos, que es la medida que tenemos que tomar, no tanto en el cortoplacismo, para resolver el problema de hoy. Sí, el problema de hoy hay que resolverlo, pero tenemos que prever qué va a pasar más adelante. Y creo que es un factor común que se está dando en toda la gente que viene acá y que charla con nosotros, y es que no tenemos políticas de mediano y largo plazo, sino es para resolver el problema hoy, aquí y ahora. Sí, es algo, me parece que eso es una característica muy argentina, resolver el problema hoy y mañana vemos. O hacer un anuncio y que después no se cumpla. No, pero el otro tema, ¿sabés por dónde pasa también, Alberto, me parece? Por que lo resolvemos ahora. Ahora, por ejemplo, están las elecciones. ¿Sé la cantidad de anuncios y de promesas de un lado y del otro que se van a hacer con respecto al tránsito, a la seguridad vial? Van a prometer todo. Una vez que se gane o no, no importa, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, vos dijiste algo muy, muy interesante recién. De un lado y del otro. Claro. De un lado y del otro van a prometer, van a decir, van a anunciar. La panacea universal que va a arreglar todos los problemas. Si yo gano tal cosa, tal otra, claro. Y después, lamentablemente, disculpen la expresión, estamos curados de espanto, que todo lo que se dice, después en la realidad no llega. Se cumple. Y esto estamos hablando de un tema que hace a la vida, a la suya, a la mía, a la de él, a de todos nosotros, la seguridad vial. Estoy de acuerdo con vos, Alberto, y bueno, esperemos que esto tenga solución y que los gobernantes o quienes decidan tomen el tema de la manera en que corresponde, o sea, a favor de la gente. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Debate.